Listo. Entonces, eh, para ser puntuales, pues, con el tiempo, vamos a empezar con la revisión del día de hoy. La idea del día de hoy es analizar una pregunta clínica que tal vez nos hemos hecho muchos, y es si es posible extubar en el servicio de urgencia. Nosotros sabemos pues que hay muchos servicios hospitalarios en los que se extuba pues de una manera mucho más frecuente, pero pues el servicio de nosotros es el servicio de urgencias y pues siempre tenemos que orientar todo pues como a nuestro servicio y responder esta pregunta pues de si nosotros en realidad lo podemos hacer. Entonces, pues a uno siempre que le empiezan a enseñar medicina, por decirlo así, eh, le enseñan cómo intubar, a quién intubar, tips para intubar, qué dispositivos para intubar. Y eso es lo que le estamos enseñando a todos los médicos generales y probablemente a todos nos enseñaron. Y en el pregrado fue lo que más vimos, ¿cierto? O una de las cosas que más vimos. Incluso hacemos cursos, los anestesiólogos son felices haciendo cursos de intubación, de secuencias de intubación rápida. Incluso ya estamos, como vemos acá en estas literaturas, enseñándole a terapeutas respiratorios, a personal prehospitalario, a intubar a esos pacientes, ¿cierto? Que ojalá pues en un futuro no muy lejano pues eso lo puedan hacer porque ya hemos hablado pues mucho de la intubación y de lo que acarrea una intubación temprana. ¿Cuál es el problema para nosotros? Que entonces les enseñamos a intubar y después llegan el rural o llega el médico de la baja complejidad y dice, ah, no, yo aprendí a intubar, lo intubé y se lo traigo. Entonces ahí está el dilema de nosotros y nos preguntamos es, ¿sigue derecho para la UCI o no sigue derecho para la UCI? Porque no todos van a seguir derecho. O esa es la pregunta, la primera pregunta que yo planteo. ¿Será que todos siguen derecho? Pero aquí traigo esta noticia, pues, que no es antigua, es que Manizales estaba colapsado. Esto no es la foto pues original de la noticia, pero es una foto como para entender que las unidades de cuidados intensivos, al igual que urgencias, también tienen sobreocupación. Entonces nos pueden decir como, venga, es que no tengo dónde recibir el paciente. Y eso sería pues como una barrera de forma administrativa. Pero también hay barreras que nos ponen los mismos pacientes y es que tenemos que entender de que si un paciente sube a UCI tiene más riesgo de complicaciones, más riesgo de que se infecte por gérmenes multiresistentes, que tengan complicaciones asociadas a una estancia hospitalaria prolongada y a una estancia en una unidad de alta dependencia, problemas de desacondicionamiento físico, el delirium, que es como de las cosas más frecuentes de estos pacientes, sobre todo en estas unidades de alta dependencia, y obviamente pues esa estancia hospitalaria prolongada que se traduce en costos y que se traduce en, en un montón de cosas para nosotros en el ámbito hospitalario. Entonces no es simplemente que el paciente me llegó intubado, me lo trajo un médico de una baja complejidad y yo le digo, siga la flecha para la UCI, que es que allá todo lo que esté intubado sigue para la UCI. No, yo debería tener el valor de decir, venga, analicemos si este paciente se puede extubar. Y para eso yo quiero proponerles estas cuatro preguntas y así guiar el desarrollo de esta pregunta clínica, pues como englobarlo todo. Y lo primero es seguro porque pues nosotros ya hemos hablado de que nosotros en urgencias tenemos que hacer cosas muy seguras y si vamos a mandar a un paciente para la casa, perdón, eh, tenemos que mandarlo con una alta segura. Entonces, tenemos que saber si es seguro extubar, a quién vamos a extubar, cuándo lo vamos a extubar y cómo lo vamos a extubar. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a empezar con el desarrollo de las preguntas. La primera ¿es seguro extubar en urgencias? Esto ya se lo han preguntado muchas personas. Y esto les traigo, pues no les voy a traer muchos artículos, pero sí les traigo este. Es un estudio observacional retrospectivo. Esto fue hecho en Estados Unidos en el 2011 y ellos tenían como teoría de que muchos de los pacientes con trauma, ojo que esto es pacientes con trauma, esto es en un centro especializado en trauma en Estados Unidos, muchos de esos pacientes con trauma se intubaban
por algún otro problema que probablemente se iba a resolver durante las primeras horas de estancia en el servicio de urgencias. Entonces, que esos pacientes podrían llegar a ser extubados en el mismo servicio de urgencias. ¿Qué encontraron ellos? Pues incluyeron 50 pacientes, ¿sí? Que extubaron en ese servicio. Encontraron que cuando los médicos o los tratantes em, seguían pues como los criterios claros y cuidadosos como adheridos a un protocolo para extubar a estos pacientes. Vean esto, el 16% de los pacientes se iban para la casa desde el servicio de urgencias, es decir, no seguían derecho a la UCI, no se quedaban ni siquiera en hospitalización. Si había un porcentaje pues, mayor que se quedaba en hospitalización, pero vean lo más importante, y es que ninguno de esos se reintubó de forma no planeada. Hubo un 4% que se reintubó, pero era porque tenían unos procedimientos quirúrgicos por parte de ortopedia, entonces pues los llevaron al quirófano y obviamente pues allá los volvieron a intubar. Pero esto nos da algo de seguridad, pero ustedes dirán, listo, pero es que es un estudio muy pequeño, son 50 pacientes y es un centro entrenado. Entonces acá les traigo este otro, esto es un análisis descriptivo también realizado en Estados Unidos entre 2015 y 2019. Incluyeron 202 pacientes que fueron extubados, pero esto es en una cosa que ellos llaman una UCI dentro del servicio de urgencias, que termina siendo pues como el lugar donde vigilamos nosotros los pacientes, como un SAIO con un tipo de cuarto pues con pacientes críticos. Y lo que ellos hicieron fue, eh, pues vieron que la mayoría fueron intubados en urgencias. Cuando vemos acá pues muchos de esos pacientes se intubaron en urgencias. Muchos, pues no muchos, pero sí hubo un porcentaje que se intubó de forma hospitalaria y otros de forma prehospitalaria, que eso es pues, lo que les decía que ojalá pudiéramos hacerlo alguna vez. Pero vean, lo importante de esto es que la mediana de tiempo que hubo de la llegada al servicio en horas, desde que llegaron a urgencias hasta que yo lo pude extubar, fue de 9 horas, una cosa supremamente rápido, que es un poquitico más del tiempo de observación que tenemos en el servicio. Entonces ustedes dirán, pues entonces si llegaron y se aceleraron a extubar esos pacientes 9 horas, entonces probablemente muchos se van a complicar. Y vean esto, solamente un paciente en las primeras 24 horas requirió una reintubación. El resto, eh, bueno, y casi el 30% de esos pacientes se fueron para la casa. El resto, pues ya se trasladó a otros servicios, se trasladó a la UCI, o se trasladó a quirófano porque tenían algún procedimiento, se trasladó a algún lado. Entonces ustedes dirán, y listo, y entonces, y los muertos. Entonces, lo que ellos describen en este estudio es como, bueno, porque la vigilancia que ellos hacían de reintubación era a las 24 horas, pero entonces uno diría, listo, no se reintuban a las 24 horas, pero se reintuban después y se mueren más. Y lo que ellos dijeron fue que donde más se murió gente eran los que intubaban por compasión, y así lo describen en el artículo. Y por compasión es que era como eh, perdón, que actuaban por compasión, es decir, que era como para no prolongarle el sufrimiento al paciente y a la familia. Entonces, esos pacientes que uno ya sabe de entrada que ni siquiera eran candidatos a una intubación, que ese es un escenario que en baja complejidad se debe tener en cuenta, porque si yo intubo a un viejito ya que está dependiente para absolutamente todo, que está con úlceras por presión, pues, que sabemos que no se va a recuperar de esa ventilación mecánica, pues eh, no debería hacerlo en la baja complejidad, sino que si a mí me entregan un paciente de esos, pues debería extubarlo, o ni siquiera intubarlo, pues, porque está siendo fútil los esfuerzos que estamos haciendo con esos pacientes. Entonces, esos fueron los que se murieron en este estudio. Pero que sí son críticos ellos,
y nos dicen es que la tasa de reintubación en urgencias debería ser del 0%, es decir, muy asociada a los dos artículos que les acabo de mostrar. ¿Por qué? Porque a nosotros sí tenemos que ser más exigentes con eso. La mayoría de gente se extuba en los quirófanos, pero son gente pues que vienen con una preparación, que probablemente no están críticamente enfermos, sino que van para un procedimiento y que el procedimiento termina en una extubación. El resto se pueden llegar a extubar en la UCI, pero en la UCI pues ya llevan, no todos, pero sí hay, gran parte de ellos pues ya llevan un tiempo de resolución de toda la fase crítica y hacen la extubación. Para nosotros, extubar en urgencias, debemos tener muy claro qué paciente vamos a extubar en urgencias y tenemos que entrenar el equipo en extubo, tanto así como los entrenamos en intubación, entrenarlos en extubación. Usted debería tener ese equipo entrenado para que usted pueda extubar y en caso de que necesite intubarlo nuevamente, pues lo pueda intubar, que puedan hacer las dos cosas. Ojalá una enfermera para ese paciente, o sea, una enfermera que se dedique solamente a ese paciente, como pasa en las unidades de cuidado intensivo, o que máximo tenga dos pacientes. Eh, que tenga una observación mínima de una hora. Se dice que después de una hora, pues las complicaciones van a ser más bien pocas, pues la hora crítica es como esa primera hora, pero si un paciente tiene alguna alteración cardiovascular, una alteración pulmonar asociada, que fue lo que lo llevó a a la intubación, pues idealmente debería observarlo mucho más tiempo. Obviamente esos pacientes recién intubados, pues no los vamos a mandar para la casa. Ojalá con capnografía esa monitorización, pero yo sé que a veces es difícil tenerla en los servicios de urgencias, pero sí, ojalá tener disponibilidad de una máquina de gases arteriales para yo empezar a guiar todo lo que vamos a hablar de acá en adelante. ¿Por qué? Porque tiene que ser esto como tan protocolizado y como tan entrenado y el personal tiene que estar como tan seguro de lo que van a hacer. Porque si yo fallo en una extubación, puedo aumentar la mortalidad 25 hasta el 50%. Voy a someter a mi paciente a que pueda tener una ventilación mecánica prolongada con las complicaciones que eso tiene, mayor frecuencia de neumonía asociada a la ventilación, estancias prolongadas en UCI con las respectivas complicaciones que ya les había comentado. Entonces, si yo fallo en una extubación, pues empeoro el pronóstico de mi paciente y empeoro las estadísticas de mi servicio de urgencias. Entonces, debo de estar muy seguro de qué paciente voy a seleccionar y a qué paciente voy a extubar en urgencias. Y eso me lleva a la otra pregunta, ¿a quién voy a extubar en urgencias? Entonces, lo primero que yo tengo que saber antes de enfrentarme a un paciente es qué factores de riesgo tiene para que a mí me falle esa extubación. Entonces uno podría responder a quién muy fácil diciendo al que ya no lo necesite. Esa es como la respuesta fácil y la respuesta grande. Pero yo tengo que tener en cuenta si mi paciente se me va a complicar en esa extubación. Si es un paciente que ya es un paciente anciano, que tiene ya un componente cardiovascular o un componente respiratorio de base, que es un paciente obeso, que su estado es supremamente crítico, que tiene una condición neurológica que fue la que lo llevó a la intubación. Si tiene algún problema respiratorio, un paciente que está pues comprometido, ven acá, Apache 2 mayor de 12, en el día pues que yo lo voy a planear como la extubación, paciente que tenga alguna patología cardiovascular aguda que no se haya resuelto, pacientes que estén con parámetros ventilatorios elevados. Esos pacientes son los que la literatura tiene muy claro desde hace mucho tiempo que le dicen a uno, mejor no los extube, mejor traslade a ese paciente para que continúe en el manejo de ese paciente en la unidad de cuidados intensivos o si está llena, pues manéjelo usted mientras tanto en la unidad que tenga disponible, pero no intente extubar ese paciente todavía porque ese paciente se le va a complicar y le va a tocar reintubarlo y pues las complicaciones que ya les mencioné. Entonces, nos dan este cuadrito como para decir, yo puedo intentar con seguridad
considerar una extubación con precaución o no considerar la extubación. Entonces, ¿en quién intento con seguridad? En esos pacientes que están intoxicados, un paciente que está borracho, pues, o que llegó con una intoxicación etílica, me asusté, tiene un Glasgow disminuido, lo intubaron, no está broncoaspirado, ojo con eso, y ya está resolviendo, el paciente se va despertando, esos pacientes se pueden extubar con seguridad en el servicio de urgencias. Si yo lo intubé, pues esto casi que creo que no nos tocará a nosotros, pero si yo lo intubé para un procedimiento, una endoscopia, pues lo extubo después del procedimiento. Si es un trauma cráneoencefálico, pero que ya mejoró el estado mental, no tiene ninguna focalización, no tiene ningún compromiso neurológico, le hicimos una neuroimagen, la neuroimagen está normal, no tiene ningún otro estigma, pues ese paciente lo puedo intentar extubar. Y lo que les mencionaba, extubación paliativa terminal. Si es un paciente que yo ya vi que su pronóstico no es bueno, que probablemente no necesitaba intubar ese paciente, pues yo lo puedo extubar, pues obviamente teniendo en cuenta todas las pautas que debo tener, eh, de hablar con la familia, de plantear pues como los escenarios. Paciente que llegó en anafilaxis, un edema laringio, pero ya le está, y lo intubé porque es que me dio miedo de que de pronto fuera a colapsar esa vía aérea. Pero ya resolvió, ya no hay edema, entonces el paciente se va recuperando. Yo lo puedo considerar con precaución, obviamente siguiendo todo lo que vamos a ver más adelante. Pacientes con asma, enfermedad pulmonar crónica, que de pronto yo los intubé porque no tenía disponibilidad de una ventilación mecánica no invasiva y me iban a fallar, entonces yo dije, no, mejor intubémoslo, pero obviamente respondió muy fácil, entonces eso lo puedo ir considerando. Estado mental alterado, indiferenciado, edema cardiogénico, con lo mismo que vaya recuperándose. Y definitivamente no en el paciente que está inestable, en el paciente que está con alto requerimiento de soporte vasopresor o soporte ventilatorio, paciente que tenga, es decir, que yo pre- prevea de que ese paciente le falta mucho, o sea, en las primeras horas no se le va a resolver el problema que tiene. O si tiene procedimientos quirúrgicos más adelante, que no nos pase como en el estudio que les mostré, que lo extubaron y al momentico lo volvieron a intubar porque iba para una cirugía de ortopedia. Entonces, si el paciente va para una cirugía, pues no lo extube, déjelo ahí para que no tengan que manipular tanto esa vía aérea y no se complique nuestro paciente. ¿Cuándo lo vamos a extubar? Entonces, esto van a ver que se relaciona mucho con lo que les mencioné anteriormente. Entonces, cuando ya yo no necesite o cuando el paciente ya no necesite estar intubado, o cuando yo ya traté la condición que llevó a mi paciente a estar intubado. Si yo tenía una condición X, que yo dije, mi paciente tiene que estar intubado en estos momentos, lo intubé, le resolví la situación, intento extubarlo, ¿cierto? Cuando yo no vaya a necesitar más adelante la intubación, y aquí me devuelvo nuevamente, así el paciente va a requerir otros procedimientos, pues no se ponga a extubar ese paciente. Llévelo y ya de una vez que salga de cirugía o que salga del procedimiento al que va, pues listo. Ahí sí se intenta extubar, pero si tiene procedimientos pendientes, pues no se ponga a joder con eso. O cuando sea fútil, listo. Cuando ya yo vea que mi paciente, pues definitivamente muy mal pronóstico, no tiene nada que ver y hay unas condiciones, pues, en la infraestructura que no me permiten trasladarlo a una unidad de cuidados intensivos o que definitivamente no se beneficia de esa unidad de alta dependencia, pues yo puedo considerar extubar. Entonces, ¿cuándo se podría pensar en la extubación de mi paciente? Entonces, cuando yo resolví lo que me lo llevó a intubar, cuando mi paciente tiene una capacidad para oxigenar y ventilar con parámetros ventilatorios mínimos, eh, ojo que el paciente con parámetros altos no se toca, el paciente despierto y capaz de seguir órdenes, si el paciente está sedado o tiene una alteración del sensorio que es permanente, tampoco se debe tocar, ese paciente debe seguir derecho, requiere más tiempo de vigilancia. Paciente que esté estable hemodinámicamente, si hay alguna inestabilidad, mejor no toque ese paciente, resuélvale primero la inestabilidad.
Hay que preguntarle a los médicos de la baja complejidad que nos llevaron al paciente, venga, ¿cómo le fue en la intubación de ese paciente? ¿Qué tan difícil fue? ¿Qué Cormac era? ¿Cuántos tubos intentó pasar? ¿Qué tan manipulada quedó esa vía aérea? Porque si yo me pongo a extubar un paciente que fue bien manipulado en otro hospital, pues ese paciente me va a fallar y me va a tocar reintubarlo y pues va a ser aún más difícil que lo que le tocó al médico de la baja complejidad. Que el paciente tenga una capacidad para mantener esa vía aérea permeable después de que yo lo extube y que no vaya a requerir nada más durante esa hospitalización. Esto es clave porque estos son los parámetros que yo voy a tener en cuenta para que mi paciente sea extubado en urgencias. Pero entonces yo aquí me empiezo a pegar de otras cosas, ¿listo? De la oxigenación. Entonces uno podría hacer pruebas como respiración, poner al paciente respiración espontánea con respiración o con presión soporte o solo con PIP sin presión soporte. eh, o con pruebas de tubo en T, pero que esto ya pues cada vez el tubo en T es menos utilizado, es menos común que se vea en los servicios. Y debería tener mi paciente en cuanto a oxigenación, esta estabilidad que ven ustedes acá. Es un paciente que no puede estar ni taquipneico ni bradipneico. Tiene que estar menos de 30 respiraciones y más de 8 por lo menos. Una frecuencia cardíaca menor de 140 y mayor de 60, que no esté hipertenso y que no esté hipotenso, una saturación por encima, 92%. Esto es debatible pues por la altura, el nivel del mar. Podremos considerar otros, o por una patología previa que tenga el paciente, podemos considerar otros valores, pero esto es lo que está descrito. Una presión arterial de oxígeno mayor de 70, con FiO2 menor de 40 y PIB menor de 8. Es decir, que yo tenga mi paciente con unos parámetros ya casi muy bajos, que no tenga una acidosis respiratoria, obviamente, que tenga un volumen corriente espontáneo, es decir, que lo mueva el paciente más de 5 mililitros por kilo, pocas secreciones y que sea capaz de controlar las secreciones y que no tenga ni signos de aumento del trabajo respiratorio, ni ansiedad, ni alteración del estado mental. Con esto yo ya empiezo a considerar si mi paciente cumple con todo esto, yo voy diciendo, ah, listo, este paciente lo puedo ir extubando. Estos parámetros se trasladan a un índice que es ampliamente conocido y que sale de este estudio, que es un estudio prospectivo de 100 pacientes realizado, vea, en 1991. Y es el índice de Yang y Tobin, que son los autores pues, que lo crearon, más conocido, el índice de Tobin. ¿Qué hicieron ellos? Cogieron varias variables y empezaron a mirar cuáles de esas variables eh, pues, o mediciones fisiológicas podrían usarse como predictores de una extubación exitosa en los pacientes que estaban sometidos a ventilación mecánica y que decían, estos pacientes probablemente se puedan liberar de la ventilación. ¿Qué encontraron ellos? Pues la fórmula de esto, pues es el índice de respiraciones. Este índice, entre menos sea, eh, mucho mejor. Lo que ellos, pues, o sea, ese índice deriva es de que a veces tenemos respiraciones rápidas y superficiales que no son efectivas y no garantizan una adecuada ventilación. eh, eh, y eso es lo que ellos quieren medir, qué tanto porcentaje o qué tantas respiraciones son así rápidas y superficiales, o sea, no efectivas, no me van a servir para nada de esas respiraciones. Y se calcula por la frecuencia respiratoria sobre el volumen corriente de mi paciente. ¿Qué nos dicen ellos? Un valor por debajo de 105, yo podría considerar de que mi paciente no está haciendo esas respiraciones rápidas, pues o no está haciendo tantas respiraciones rápidas, y lo podría considerar extubar. Pero vea que la literatura es más exigente con nosotros en urgencias, menos de 75. Listo, entonces esto sea, pues es más relacionado con lo que les comentaba de que tenemos que estar muy seguros para extubar a esos pacientes. Y en el estudio pivotal, pues a ellos les dio una sensibilidad del 97% con una especificidad del 64%. ¿Cómo se hace? Entonces, acá tenemos dos ejemplos, dos pacientes. Entonces, el primer paciente está respirando 20 por minuto con un volumen total de 500 mililitros. Ojo que esto es en litros, entonces yo tengo que trasladar los mililitros a litros. Entonces,
20 dividido 0,5 me da 48 respiraciones por minuto por litro, que así se reporta, me da menos de 75, ¿cierto? Entonces yo, este paciente, por esta parte, yo podría estar diciendo, no está respirando rápido y superficial, entonces puede tener una buena mecánica ventilatoria. El segundo paciente ya está respirando 30 por minuto y tiene un volumen total de 200. Ya este paciente ya me da un resultado de 150, entonces este paciente ya pare ahí, no lo vaya a intentar extubar porque probablemente este paciente le vaya a fallar. Es muy bueno, es muy conocido, pero ¿cuál es el problema y la crítica principal? Que cuando empezaron a replicar pues como los resultados del estudio pivotal iba perdiendo sensibilidad e iba perdiendo especificidad. Y hay algunas entidades en las que no es tan aplicable. Por ejemplo, los pacientes con EPOC, esos pacientes no van a mover los mismos volúmenes y puede que no mejoren. Entonces, no es aplicable pues este índice. El paciente neuroquirúrgico, paciente con patología neuroquirúrgica, es un paciente que nosotros no lo intubamos porque esté respirando mal o porque tenga un problema pulmonar. Nosotros lo intubamos es porque no está protegiendo la vía aérea. Entonces, si no protege la vía aérea, pues es la decisión que yo tomo de intubar, pero entonces eso no me va a afectar de que mi paciente pueda tener los parámetros que les conté ahorita, o que el índice me dé menor de 75. Así me dé menor de 75, pues ese paciente, si todavía no protege la vía aérea, pues no lo extubo. A nivel de patología cardiovascular, aquí hay un debate, es una teoría de las presiones que yo ejerzo con la ventilación mecánica que puede llegar a favorecer la patología cardiovascular. Entonces, esos pacientes mientras están en la ventilación mecánica me pueden dar una falsa idea de que el índice es favorable y que yo lo puedo extubar. Pero cuando me voy a extubarlo, quito esa compensación y, y falla mi paciente y me toca reintubarlo. Otras condiciones como sepsis, fiebre, uno puede llegar a respirar muy rápido, pues cuando está con alguna de estas, la posición supino, la ansiedad obviamente, o enfermedades pulmonares restrictivas. También existe otra forma de medirla, pues uno debería ir mirando haciendo todas estas mediciones, y es la prueba de fuga. La prueba de fuga es básicamente porque existe un riesgo de edema laringio posterior a la intubación, sobre todo en esas intubaciones que llevan más tiempo, pues por lo general a nosotros nos van a llegar a urgencias y nos podrían llegar como a sí, es que lo intubamos anoche en el primer nivel y lo traemos aquí a las 5 de la mañana a la alta complejidad y nosotros lo recibimos. Y nosotros decimos, ah, bueno, no, es que ese paciente no era para intubar, vamos a intentar extubarlo y parece que estuviera respirando bien. Pero el problema es el siguiente, que no le preguntamos al médico cómo le fue la intubación y resulta que manipularon bastante esa vía aérea, tiene un edema laringio y nos va a fallar en la extubación. Intubación por más de 6 días, ese es riesgo para desarrollar el edema faríngeo, el tamaño del tubo que le pusieron, ser mujer, reintubación después de una extubación, todo esto es riesgo de edema laríngeo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con la prueba de fuga? Entonces es medir el volumen corriente que está manejando mi paciente, titular de 8 a 10 mililitros kilo del peso ideal, desinflar el neumotaponador y medir cuánto entra y cuánto sale del aire. La diferencia de esto debería ser mayor del 15%. Ya les voy a explicar por qué. Uno también, pues, está descrito de que puede evidenciar las fugas de forma, de forma, o sea, no cuantitativa, sino como yo me acerco y puedo percibir una fuga del ventilador. O hablar por volúmenes, hablando más de 110 mililitros de diferencia entre esos volúmenes, el inhalado y el exhalado. O incluso cuando uno revisa literatura más enfocada en el servicio de urgencias, nos dicen como no más del 15%, sino que más del 24%. O sea, también son más exigentes con nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que yo tengo aquí a mi paciente intubado con el neumotaponador inflado. El volumen que yo le meta, si le meto 500 mililitros de volumen, esos mismos 500 mililitros o un valor muy cercano deben salir por el mismo tubo, porque si está bien neumotaponado, pues ese paciente no tiene por dónde fugar.
lo que entra va a ser lo mismo que lo que sale. Eso se calcula con esta fórmula. Cuando yo desinflo el neumotaponador, pues yo ya dejo una vía libre para que salga el resto del volumen. Yo meto 500, pero entonces ya no se me va a devolver por el tubo. Yo estoy midiendo lo del tubo porque es lo que está conectado al ventilador. Entonces ya no se me va a devolver por el tubo, sino que se me va a devolver por los espacios que quedaron después del neumotaponador. Y esto, el resultado que me da mayor de 15%, mayor del 24%, es lo que me va a decir, listo, usted puede extubar a ese paciente. ¿Por qué? Porque el paciente con edema, paciente que ya tiene edema, vean que yo le desinflo el neumotaponador y ese volumen se me va a volver todo por el tubo, pero no es por el neumotaponador, sino porque todo esto es edema. Yo le saco el tubo a ese paciente me cierra esta vía aérea y me toca volverlo a intubar. Otra cosa que yo debo vigilar en esos pacientes es la parte hemodinámica. El paciente idealmente no debería tener ningún soporte vasoactivo. O de estar en valores muy mínimos. Una saturación por encima de 92, que ya lo habíamos hablado, la frecuencia cardíaca menor de 100, frecuencia respiratoria menor de 30, presión sistólica mayor de 90 sin vasopresores y que no vaya a tener ningún tipo de isquemia ni una arritmia colapsante, pues que vaya a hacer que mi paciente fracase. ¿Por qué? Porque hay en estos pacientes de patología cardiovascular hay unos factores de riesgo de fracaso en, por sobrecarga de volumen, disfunción ventricular izquierda, disfunción diastólica, cardiopatía estructural, obesidad o EPOC. Eh, Ahí, acá, pues hay que irnos a entender otra cosa y es que empezamos pues, o entendemos de que una sola cosa nos va a determinar, una sola cosa no nos va a determinar de que vamos a extubar a ese paciente. Es decir, nos tenemos que ir pegando de todo esto que le vamos, pues que les he ido mostrando para definir que mi paciente pueda ser extubado. Todo esto viene pues, de muchos estudios, pero este es el que les traigo. Es una revisión publicada en Critical Care que habla de una de las complicaciones más reconocidas de la extubación, que es el edema pulmonar inducido por extubación. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron un monitoreo de 286 pruebas de respiración espontánea en 81 pacientes y encontraron que la EPOC, los pacientes que ya tenían EPOC, una cardiopatía estructural o que eran obesos, los principales factores de riesgo, o sea, estos principales factores de riesgo representaban de que fallara la extubación en un 59%. Entonces, si yo tengo un paciente, y miren los OR que les pongo acá, si esos pacientes tienen alguna condición de estas de base, pues esos pacientes debería estar muchísimo más seguro si voy a extubar a esos pacientes porque la extubación probablemente va a fallar. Y si estos pacientes, además de que están con estas patologías previas, están inestables hemodinámicamente, pues peor, todos me va a tocar reintubarlos porque van a fallar. Esto es alta probabilidad de que esos pacientes fallen. El estado neurológico, pues también es importante. Yo tengo que saber si mi paciente es capaz de proteger esa vía aérea. Vimos que lo intubamos porque no protegía la vía aérea, entonces yo tengo que saber si mi paciente la protege o no la protege y eso depende del estado neurológico. Entonces, ya yo teniendo mi paciente con que no tenga ni efectos de sedación ni efectos de relajante, que pueda levantarla, pues que pueda estar despierto, yo le digo, levante la cabeza, que obedezca órdenes, que tosa adecuadamente, que no persiste la causa que me llevó a la intubación, si es que es una causa neurológica. Si mi paciente hizo una hemorragia subaracnoidea, yo no le he solucionado la hemorragia y por eso lo intubé porque se deterioró el Glasgow y no protege la vía aérea, pues no lo voy a extubar porque ese paciente todavía no tiene una indicación de extubación. Con respecto a esa sedación, idealmente que no esté con sedación, pero la dexmedetomidina se ha vuelto un buen aliado en estos pacientes, o obviamente pues en los pacientes que no estén inestables de forma cardiovascular. Y este artículo es un artículo de revisión, pues no les va a traer mucho de él, pero sí lo que decían era que redujo, los pacientes se quedaban con dexmedetomidina y se le empezaba a hacer todas estas pruebas, pues redujo de manera
significativa el tiempo en el que yo llevaba a mi paciente a una extubación. La redujo hasta menos de 11 horas comparado con los pacientes que yo los tenía con otro tipo de sedación. Entonces, esto es solamente para mencionar que si yo tengo a mi paciente con una sedación muy alta y se la pienso ir desmontando, pues la dexmedetomidina puede ser un buen medicamento y ya que nos da pues como algo de sedación consciente que aún así con la sedación el paciente pues nos puede hacer caso. Ya entendiendo qué es lo que tengo que hacer y cómo lo debo hacer, entonces, o sea, qué paciente voy a seleccionar y cuándo lo voy a seleccionar y qué debo tener en cuenta para extubarlo, entonces vamos a ver cómo vamos a hacer la extubación. Obviamente tenemos que medir todo lo que les comenté anteriormente y tenemos que estar pendientes de los pacientes porque pueden haber cambios asociados a la extubación o asociados a la condición que lleva mi paciente a mi intubación que me lleven a aumentar el riesgo de falla ventilatoria post-extubación por varios mecanismos. Entonces, pacientes con cambios en el estado de la vía aérea, hay que vigilar pues que no hagan laringoespasmo o el edema laringio, que ya vimos pues que esto puede llevar a la obstrucción y que mi paciente falle y que tenga que volverlo a intubar, eso ya lo vimos con la prueba de fugas. Eh, pues tengo que mirar si mi paciente tiene alguna condición pulmonar que no se ha solucionado o que va a hacer de que mi paciente requiera una ventilación más prolongada. Eh, Cambios hemodinámicos, que ya hablamos de eso, si hay algún tipo de inestabilidad cardiovascular, inestabilidad hemodinámica, pues no extuve ese paciente, por lo menos no lo extuve en urgencias porque ese paciente se le va a complicar. Cambios a nivel neuromuscular que me hagan de que mi paciente no proteja la vía aérea o de que no tenga fuerza en los músculos respiratorios para garantizarme una oxigenación adecuada, que eso lo vimos pues con el índice de respiraciones de Tobin. Porque todo esto, si yo me salto uno de estos pacientes, tiene alguna de estas condiciones, pues esos pacientes van a llevar ya sea a una falla cardíaca, pues en esta de la condición de inestabilidad que ya la tienen de base y un edema agudo de pulmón, o a que mi paciente no sea capaz de respirar, que no sea capaz de sostener una ventilación y que yo me acelere a extubarlo y que a los 20 minutos, 30 minutos o la hora de que yo lo extube, pues me toque volver a intubar a mi paciente. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, primero, pues explíquele, el paciente, como ya lo dijimos, idealmente debe estar despierto y debe estar controlando su respiración. Entonces, explíquele qué va a hacer. Obviamente, ningún paciente le va a decir, no, no me quite el tubo, pues sería muy raro. Pero explíquele qué es lo que le va a hacer, cómo se hace el procedimiento y qué es lo que va a sentir, qué es lo que va a presenciar. Ponga la posición adecuada de la cabecera elevada del paciente, porque esos pacientes pues van a movilizar secreciones en ese procedimiento. Prepare todo el equipo que tenga usted, el servicio, los médicos, las enfermeras, si tiene terapeuta, maravilloso. Disponibilidad de oxígeno de alto flujo, porque eso es lo que, como vamos a suplir a nuestro paciente, aspirador y carro de paro, obviamente, como cualquier procedimiento, monitorización continua y gases arteriales que ojalá los tenga. Ese monitoreo, como ya les había dicho, idealmente mínimo una hora. Ya después se puede vigilar cada hora, pues de forma intermitente, vigilando siempre pues signos que sugieran algún tipo de complicación, edema o alguna condición de pues que mi paciente siga respirando maluco después de que lo extubé, que siga con un estridor por más de una hora, por más de 2 horas con estridor, pues póngale cuidado a ese paciente porque ese paciente probablemente se le va a complicar. Tengo que pasar a mi paciente, no lo puedo extubar y dejarlo sin conexión al oxígeno, pero entonces yo puedo utilizar en teoría cualquier tipo de ventilación que le quiera dar a mi paciente o cualquier suministro de oxígeno. ¿Cuál le doy? Entonces acá les traigo este estudio, pues esto es un metaanálisis de ensayos clínicos, 7 ensayos clínicos con 2.781 pacientes, que lo que evaluaban, pues el desenlace principal era la tasa de reintubación. Y aquí vemos todo lo que compararon, pues todos los estudios y lo que comparaban. Entonces era cánula nasal con un grupo de control. El grupo de control podía ir, pues esto es cánula nasal de alto flujo versus el resto. El resto eran cánula nasal simple o máscara facial, Venturi o incluso algunos con ventilación mecánica no invasiva. Lo que ellos evaluaron fue
la tasa de reintubación, pues ellos, algunos pusieron 24 horas, otros 7 días, otros 72 horas, pues esto fue muy variable, pero lo que medían era la reintubación. ¿Qué vieron ellos? Que en oxigenación, entre cánula nasal de alto flujo y los medios convencionales, pues no hubo diferencia a nivel global. ¿Quién sí se benefició? Pues obviamente los pacientes que estaban más graves. Entonces, pacientes que están más graves, pues trasládelos a una cánula nasal de alto flujo y no a una máscara o a una cánula convencional. Y cuando lo compararon con trasladarlos a una ventilación mecánica no invasiva, vea, no hubo diferencias. Entonces, yo podría estar sacando esos pacientes a una máscara, perdón, a una cánula nasal de alto flujo y no seguirlos sometiendo a la ventilación con los riesgos, pues, que sabemos de la ventilación y sabiendo que tenemos, pues, como buena disponibilidad de estas máscaras. Entonces, eso me lleva a que yo debo plantear una estrategia, ¿cierto? Y esa estrategia lo que me habla, pues esto no me voy a detener mucho, pero lo que les quiero contar acá es que esto toca individualizarlo, ¿sí? Porque listo, yo puedo sacar un paciente y me dicen, ah, no, es que la cánula nasal de alto flujo es como lo mejor, o sea, no muestra diferencias con el resto, pero si es un paciente que lo intubamos fue por protección de la vía aérea, en realidad no tiene nada ventilatorio, y pues yo lo puedo bajar a una cánula nasal o a una máscara facial simple. Pero si es un epocoso que yo sé que no me va a ventilar bien, que puede generar hipercapnia, pues entonces lo puedo trasladar a una ventilación mecánica no invasiva. Entonces, este cuadrito es simplemente para mostrarle que uno debe plantear una estrategia de la extubación y mirar qué paciente se va a beneficiar de qué, no lo que, pues no que un artículo nos diga que la cánula nasal les va bien, quiere decir que a todo mundo le va bien. ¿Listo? Como les dije, pues vigilamos el estridor. Lo que nos recomiendan ellos como adicional al manejo es ponerle esteroides. Recomiendan entre metilprednisolona o dexametasona y la epinefrina nebulizada para disminuir pues como todo ese edema en la vía aérea, sobre todo esos pacientes pues que llevan ya ratico con el estridor. Si lleva mucho tiempo, póngale cuidado, póngale ese tratamiento porque ese paciente se puede complicar y me va a tocar reintubar. ¿Qué más puedo hacer aparte de todo lo que ya vimos y todo lo que hemos desglosado hasta ahorita de cómo vamos a manejar esos pacientes y qué podemos hacer para extubarlos de forma segura? Pues la ecografía a la cabecera del paciente. No les voy a traer muchos estudios, sino este que es colombiano. Hay muchos estudios en relación a esto. Pues esto, a pesar de que es algo nuevo, pues relativamente nuevo, hay estudios enfocados, pero en estudios enfocados en la movilidad, en la contracción como tal del diafragma. Este estudio colombiano, pues es de Bogotá, lo hicieron en 84%, en 84 pacientes, perdón, el 79% extubado de forma exitosa y el resto con una extubación fallida. Pero ellos no evaluaron simplemente la contracción del diafragma, ellos evaluaron la velocidad con la que ese diafragma se contraía. ¿Y qué vieron ellos? Que en ese escenario medir la velocidad pues, se asociaba con una adecuada, pues era como una capacidad discriminatoria para que mi paciente no fallara en esa extubación. Y ellos, pues básicamente, ¿qué plantean? Es que usted se pare pues, en un lugar donde pueda visualizar el diafragma. Esta ventana yo creo que es ampliamente conocida. Este es el hígado y acá podemos ver el diafragma. Y usted lo que hace es trasladar esto a un modo M, ¿sí? Que es el modo de movimiento. Entonces yo mido en expiración, velocidad que se, pues, o el tiempo que se demora esa excursión diafragmática, pues debo medir cuánto es la excursión y cuánto es la velocidad. Y esa velocidad, pues nos dicen que si es mayor de 2 pues yo puedo tener tranquilidad de que mi paciente está moviendo bien sus músculos, pero acá les traigo pues como los valores de sensibilidad, especificidad, valor predictivo, negativo, positivo y los LR de cada uno de las velocidades de contracción. Lo que sí nos dicen ellos es que ojalá pues sea entre más rápido mejor y mayor de 1,74 incluso lo tienen en cuenta pues como para considerar. Ya por último, pues les quiero dejar este algoritmo que es como
todo un resumen de todo lo que les acabé de hablar. Entonces, eh, yo veo a mi paciente y yo digo, mi paciente, yo lo puedo extubar. Entonces, ya se resolvió lo que me llevó a la intubación. Tiene capacidad para oxigenar y ventilar, tiene estabilidad hemodinámica, o está, la intubación inicial fue sin complicaciones. Sí, entonces continúo. Sin alguna de estas me da que no, listo. No intente extubar a ese paciente, trasládelo a la UCI si es que lo necesita trasladar o déjelo en la vigilancia. Disminución, empiezo a disminuir la sedación, puedo seguirle aumentando pues, o manejando con bolos por la analgesia, por los ansiolíticos. Esto obviamente es un procedimiento doloroso y evalúo a mi paciente. No está despierto y no es capaz de seguir órdenes, pues listo, reevalúelo, déjelo ahí, todavía no lo extuvo. Si es capaz de seguir órdenes, entonces hágale un examen neurológico, mira de que el paciente si tenga funcionalidad neurológica, que pueda movilizarse, que pueda toser, que tenga reflejo nauseoso, que tenga, pues ahí en ese momento podemos hacer la medición de lo que les acabo de mostrar del diafragma. Eh, si cumple con eso, pues continúo, si no. Lo mismo, interrumpir el esfuerzo y reevaluar en 30 minutos. Realice la prueba de fuga del neumotaponador que les había mencionado en los pacientes con alto riesgo. Pues esto a uno le mencionan mucho en los pacientes con alto riesgo, pero pues esto es algo que podría realizarse de una forma fácil y rápida. Entonces, pues, si usted está considerando extubar a ese paciente, pues hágale la prueba, así no tenga estos factores de riesgo. O si usted desconoce cómo fue la intubación, pues hágale de todas maneras la prueba. Si no le da, administrele metilprednisolona o dexametasona y las nebulizaciones con epinefrina, interrumpe el esfuerzo y vuélvalo a revalorar. Y si sí le da, pues continúe. Entonces ya yo le hago entonces todo lo que hablamos, las pruebas de respiración espontánea, las pruebas de respiraciones rápidas. Y si mi paciente va superando todas esas pruebas, ya yo le manejé la causa, ya ese paciente está respirando bien, no está haciendo respiraciones rápidas y superficiales, el diafragma se lo mide por la ecografía y me da una excursión con una velocidad mayor de 2, yo ese paciente ya puedo pensar en extubarlo. Lo extubo y debo dejarlo en vigilancia mínimo, mínimo, mínimo 1 hora. En esa hora que voy a mirar si mi paciente está otra vez con estridor, si está con dificultad respiratoria, si mi paciente está perdiendo otra vez el estado neurológico, si está perdiendo otra vez la protección de la vía aérea, y si pasa alguna otra una cosa de esas, yo tengo que intubar a ese paciente de forma inmediata y no volverla a pensar en extubación por lo menos en las primeras horas. Y y si no, pues yo sigo observando a mi paciente. Ya como les digo, después de ciertas horas, pues yo lo puedo observar de una forma más espaciada. Entonces, como a modo de conclusión, yo creo que sí, es seguro y posible extubar en el servicio de urgencias dando respuesta como a la pregunta clínica. Incluso en la baja complejidad, pues es un poquito más limitado, pero en las condiciones que les dije, si es un paciente pues que yo creo que ya está resolviendo, que el motivo de la intubación fue por protección y no por otra cosa, que si es un paciente que es una cosa fútil lo que yo hice con la intubación, pero hay que entrenar el equipo, tengo que tener muy buena logística porque cualquier cosa de estas falla y falla la extubación y empeoramos el pronóstico del paciente y pues vamos a empeorar todo de ahí en adelante. Mantener la tasa de reintubación de su servicio en 0%, ojalá. Utilizar un protocolo con todo lo que les mostré para evaluar las posibilidades y no apresurar ni retrasar la decisión de extubación. Eso era todo lo que les traía por hoy. Muchas gracias. Quedo atento a la discusión.